Hola, ¿cómo están queridos suscriptores y público en general? En esta ocasión les traigo el quinto capítulo de este fanfic. Espero les guste y lo disfruten. No soy dueño de Baramer ni de Danmachi. Lo único que me pertenece son las historias y fanfics que subo en este canal. Nota. Es muy probable que en cualquier momento, mi canal sea uno de los elegidos por YouTube para ser eliminado. Y eso lo confirmo porque 3 de mis canales han sido eliminados recientemente, uno sin videos alemas. Así que he pensado en crear una página web propia en las próximas semanas, en donde publicaré los capítulos tanto en video como escrito, para que puedan disfrutarlo. Pueden unirse al grupo de WhatsApp de Fanfics God para mantener vivo al canal en caso de que eso suceda, mientras hago los preparativos para crear mi página. Sin nada más que agregar, comencemos. Capítulo 5. Con el grupo de Hestia. El amanecer cubría con sus primeros rayos de sol los escombros de la vieja iglesia, lo que antes fue el hogar de Hestia y Belcranel. El aire olía a polvo y a esperanza, una combinación extraña que solo podía respirarse en ese lugar sagrado. Entre los escombros, aguardaban pacientes junto a Hestia, el grupo que participaría en los juegos de guerra contra los miembros del dios Apolo. Beilf Crozizo, ex integrante de Epaistos, observaba el horizonte con los brazos cruzados, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. A su lado, Lily, la antigua integrante de Soma, esperaba paciente. Mikoto, la ex integrante de Takemikazuchi, meditaba en silencio. Y Ryu, la ex aventurera cuyo pasado todos intuían pero nadie mencionaba, vigilaba los alrededores con esa mirada aguda que parecía ver más allá de lo evidente. Todos aguardaban el regreso de Bel, pero Belf sabía que Hestia, además de esperar a su líder, también esperaba a un aliado misterioso. Arthur, un herrero y exaventurero sin falma. Sin falma. Esas dos palabras resonaban como un mal presagio en la mente de Hestia. ¿Cómo podría alguien sin la bendición de los dioses enfrentarse a más de 100 miembros experimentados del dios Apolo? Hestia se mordía el labio inferior, sus ojos reflejando inquietud. ¿Qué podrían ser esas dos cosas que serían capaces de enfrentar a más de 100 miembros experimentados? Murmuró Hestia para sí misma, caminando de un lado a otro sobre los escombros. Beilf recordaba a Arthur. Lo había visto brevemente aquel día frente a la mansión de Apolo, un joven de mirada tranquila pero con una determinación inquebrantable en los ojos. No llevaba armadura visible, ni espadas ceremoniales, solo ropas sencillas de un civil. Y sin embargo, algo en su postura me hizo pensar que no era un necio que se lanzaba a la muerte por orgullo. Los pensamientos de Hestia fueron interrumpidos cuando Lily anunció la llegada de Bel. El líder apareció entre los escombros, su cabello blanco iluminado por el sol naciente. Hestia le había encomendado que se hiciera más fuerte en el tiempo que tenían, y la expresión de Bel nos dijo todo lo que necesitábamos saber. Había cambiado. No solo físicamente, sino algo en su mirada. Había menos del niño asustado que conocimos y más del aventurero que estaba destinado a ser. Bel, al notar que sus amigos estaban allí para ir con él a los juegos de guerra, sonrió con genuina alegría. Su sonrisa era contagiosa, y por un momento se olvidó la tensión que los envolvía. Pero luego su expresión cambió, sus ojos escudriñaron su grupo y notó la ausencia. Hestia-sama, ¿dónde está Arthur?, preguntó Bel, su voz cargada de preocupación. Los otros miembros del grupo, al escuchar ese nombre, intercambiaron miradas confusas. Lily fue la primera en romper el silencio. ¿Quién es Arthur?, preguntó. Entonces Hestia recordó ni ella ni Arthur habían acordado un punto de encuentro específico. Se rascó la cabeza con gesto frustrado, sus coletas azules oscilando con el movimiento. Es nuestro aliado, explicó Hestia, tratando de sonar convincente. Un herrero sin falna que se ofreció a ayudarnos. Las cejas de Mikoto se arquearon apenas perceptiblemente. Ryu permaneció impasible, pero noté cómo sus dedos se tensaron cerca de los puñales que llevaba en el cinturón. Sin falma. Todos habían escuchado esas palabras, y todos entendían su significado. Arthur sería, en el mejor de los casos, una carga, y en el peor, una sentencia de muerte para nuestro grupo ya de por sí pequeño. ¿Sin falna?, preguntó Lily, su voz un susurro incrédulo. ¿Cómo espera Hestia-sama que alguien sin falna pueda ayudarnos contra el ejército de Apolo? Antes de que Hestia pudiera responder, una figura apareció entre los escombros. Una niña de no más de 13 años apareció a paso de trote, su respiración agitada. Llevaba un vestido sencillo pero bien cuidado, y sus ojos brillaban con una inteligencia que parecía desentonar con su edad.
Cuando la niña se detuvo frente a nosotros, saludó a Estia con una reverencia perfecta, luego a cada uno de ellos con una inclinación de cabeza. Mi hermano Arthur me envió, dijo, su voz clara y sin rastro de nerviosismo. Ya está aguardando en el campo de los juegos de guerra, y les pide que no pierdan tiempo esperándolo aquí. Estia agradeció a la hermana de Arthur por el mensaje, pero su sorpresa era evidente. ¿Cómo había llegado Arthur al campo de batalla antes que nosotros? ¿Y cómo había sabido que nos reuniríamos aquí, en los escombros de la iglesia? ¿Tu hermano no viene con nosotros?, preguntó Bell, confundido. La niña negó con la cabeza, una sonrisa misteriosa jugueteando en sus labios. Arthur dice que ya ha hecho sus preparativos. Les verá en el campo de batalla, respondió, y luego, como si recordara algo importante, añadió, también me pidió que les dijera esto, no subestimen a Apolo, pero tampoco se subestimen a ustedes mismos. Sin nada más que decir, la hermana de Arthur se despidió con otra reverencia y desapareció entre los escombros con la misma rapidez con que había llegado. Se quedaron en silencio, procesando sus palabras. Estia respiró hondo y se dirigió a Bell, colocando sus manos sobre sus hombros. Ya es hora de que partan, dijo, su voz firme a pesar de la preocupación que aún brillaba en sus ojos. Yo estaré esperando su regreso triunfante. Bell asintió, su determinación renovada. Beowulf se ajustó la espalda a la espalda, sintiendo el familiar peso del acero. Mikoto terminó su meditación y se puso de pie con gracia felina. Ryu asintió casi imperceptiblemente. Lily tomó una respiración profunda. Se pusieron en camino hacia el campo de los juegos de guerra, donde Arthur los esperaba. Mientras caminaban, Beowulf podía dejar de preguntarse qué clase de hombre sería Arthur, y qué eran esas dos cosas misteriosas que podría tener para enfrentarse a los miembros de Apolo. Lily caminaba a su lado, sus dudas sobre Arthur aún visibles en su rostro, pero también una chispa de curiosidad que quizás todos compartían. El viento árido del campo de batalla levantaba remolinos de polvo que danzaban alrededor de los pies de Belcranel y su equipo. A lo lejos, la fortaleza del dios Apolo se alzaba como un coloso de piedra y madera, sus defensas casi completas. Pero la verdadera inquietud no estaba en la distancia, sino a escasos 20 metros de ellos. La armadura era una silueta oscura contra el cielo pálido. No reflejaba la luz, más bien, la absorbía, como si estuviera tallada en la noche misma. 7 apéndices similares a látigos se mecían suavemente desde su espalda, emanando un tenue resplandor azul en sus puntas, un zumbido casi imperceptible que erizaba la piel. Sobre los hombros, unos brazos mecánicos terminaban en tubos de diseño desconocido. Y junto a ella, descansando en la tierra agrietada, había un martillo. No era una herramienta de forja, como Beowulf notó al instante con ojo de herrero. Era un arma. Su cabeza, masiva y angulosa, parecía capaz de partir la roca con solo su peso, y el mango superaba el 1,5 metros de altura. Llegas tarde, Belcranel. Y parece que vienen más personas contigo, dijo una voz grave, surgiendo de la figura inmóvil. Era una voz que Bell reconocía. Arthur. ¿Eres tú?, preguntó Bell, sus ojos abiertos por la sorpresa. La figura se movió. Con un movimiento fluido que parecía desafiar el peso de su equipo, levantó el martillo gigante, haciéndolo girar hasta apoyarlo en su hombro, y se volvió. No llevaba yelmo. El rostro que se reveló era inconfundiblemente el de Arthur, el aliado que la diosa Estia había prometido. Pero era un Arthur transformado. Beowulf y Mikoto contuvieron el aliento. Ryulion, la elfa de expresión serena, no mostró emoción en su rostro, pero sus ojos afilados como dagas escudriñaron cada detalle. La armadura era una obra de una ingeniería imposible, ajena a cualquier taller de horario. Y luego estaban sus manos. Desde los nudillos hasta los antebrazos, estaban cubiertas por un metal plateado vivo, que se fundía con la carne en una frontera indistinta. No era un guantelete, era parte de él. Beowulf también vio el símbolo, un águila bicéfala dorada, grabada en el pecho derecho de la coraza. No pertenecía a ningún emblema divino conocido en la ciudad. En la mente de Ferrus Manus, una conciencia antigua que habitaba el renacido Arthur, los pensamientos eran fríos y calculadores. La coraza Gorgon y el Forgebreaker. Sí, causan la impresión esperada. El herrero, especialmente, siente la llamada del metal. Mis manos, otra herencia que no puede ocultarse. No hay tiempo para asombros. La batalla se acerca. Las presentaciones fueron breves, teñidas de una tensión respetuosa. Arthur inclinó ligeramente la cabeza.
Bell, recuperando su papel de líder, expuso su plan con determinación: la infiltración de Lily, el asalto inicial de Ryu con las espadas mágicas de Belf para abrir una brecha, la incursión de Mikoto para crear una distracción masiva. Y el avance final hacia la torre del líder. Arthur escuchó, sus ojos grises como acero sin templar fijos en Bell. Asintió lentamente. El plan es sólido. Sigan con él. Su voz era un bajo reverberante, casi metálico. Yo atacaré la retaguardia del castillo. Dividiré sus fuerzas. Solo preguntó Mikoto, su preocupación superando su formalidad habitual. La confusión será mayor, respondió Arthur, sin dar más explicaciones. Su tono no dejaba espacio para el debate. Antes de separarse, Arthur miró a Bell directamente. Cuando todo esto termine, denle un saludo de respeto a su compañera Payum de mi parte. Su valentía no pasará desapercibida. Bell asintió, sintiendo el peso de esas palabras. No había tiempo para más preguntas. El gong que anunciaba el inicio del juego de guerra resonó en el aire seco, un sonido grave que hizo vibrar el suelo. El equipo de Estia se dispersó como sombras. Ryu se desvaneció hacia los flancos, sus espadas mágicas listas. Mikoto y Belf se encaminaron a sus posiciones. Bell lanzó una última mirada hacia atrás. Arthur ya se había vuelto, su espalda con los 7 látigos ahora erguidos y brillando con un azul más intenso. Caminó, no hacia la puerta principal o los muros laterales, sino directamente hacia la sección más robusta y alta de la muralla trasera, con su Forgebreaker descansando en un hombro. El estruendo de los pasos de Arthur era un metrónomo de fatalidad. En lo alto de la muralla trasera, una docena de arqueros y magos de la familia Apolo observaban la aproximación del solitario guerrero con una mezcla de mofa y desconcierto. ¿Qué es ese montón de chatarra?, rió uno de los defensores, ajustando una flecha. Oye, herrero. Te equivocaste de puerta. ¿O es que el Sinfalna quiere morir primero? Arthur no respondió. Sus ojos estaban fijos en la base del muro. A 10 metros de la estructura, los 7 apéndices de su espalda, los servobrazos de la coraza Gorgon, se tensaron, emitiendo un chirrido agudo que saturó el aire. Fuego, ordenó el capitán de la sección, un aventurero de nivel 2 que subestimaba el silencio del gigante. Una lluvia de flechas y 3 ráfagas de fuego mágico descendieron sobre él. Arthur ni siquiera paró a Deo. Los brazos mecánicos en sus hombros látigo de su espalda se movieron con una velocidad sobrehumana, interceptando los proyectiles en el aire, deshaciéndolos en astillas y chispas. El silencio cayó sobre la muralla. La risa del capitán se congeló. ¿Qué demonios fue eso?, balbuceó un mago, retrocediendo. Arthur llegó a la base de la muralla. Sus manos de metal plateado brillaron bajo el sol, reflejando una luz que no era de este mundo. Con un movimiento lento y deliberado, levantó el Forgebreaker. El martillo no solo pesaba, pulsaba con una energía gravitatoria que agrietaba el suelo bajo sus pies. El hierro no perdona la arrogancia. La voz de Arthur resonó desde el interior de la armadura, amplificada por un eco metálico que parecía provenir del mismísimo núcleo de la Tierra. En un solo movimiento ascendente, Arthur descargó el martillo contra la piedra reforzada. El impacto no fue un golpe, fue una explosión. El Forgebreaker liberó una onda de choque que desintegró los ladrillos de la base al contacto. La muralla, diseñada para resistir asedios de aventureros de alto nivel, se estremeció como si hubiera sido golpeada por un titán. Los miembros de Apolo que estaban arriba perdieron el equilibrio, algunos cayeron al vacío gritando, mientras la estructura comenzaba a colapsar hacia adentro. Arthur no esperó a que el polvo se asentara. Aterrizó en el camino de ronda, justo en medio de los supervivientes aterrorizados. ¡Ataquen! Solo es un hombre, gritó el capitán, desenvainando una espada de calidad superior. Arthur lo miró. Las manos de plata viva se cerraron sobre el mango del martillo. Ya no soy solo un hombre, sentenció Arthur, mientras los cañones de sus hombros comenzaban a girar, fijando objetivos. El estruendo que sacudió la tierra no fue un simple golpe, fue un rugido de metal y piedra que vibró hasta en los dientes de Bell y su equipo al otro lado de la fortaleza. El cielo pareció estremecerse cuando una columna de polvo y escombros se elevó desde la retaguardia. Ese ha sido él, susurró Belf, con los ojos muy abiertos. Ese monstruo acaba de echar abajo la muralla más reforzada de un solo golpe. Bell apretó los puños, sintiendo como la descarga de adrenalina recorría su cuerpo. La señal no podía ser más clara. El peso de la incertidumbre se desvaneció, reemplazado por la urgencia del líder. Ahora, ordenó Bell, su voz cortando el aire con una autoridad nueva.
Artur ha abierto la brecha, no desperdiciemos esta oportunidad. Ataquen. Mientras el grupo de Hestia se lanzaba al asalto frontal aprovechando el pánico de los vigías, en la retaguardia, el escenario era una pesadilla de hierro y fuego. Artur se movía entre los escombros como una fuerza de la naturaleza. No había elegancia en sus movimientos, solo una eficiencia brutal y matemática. Un grupo de 10 combatientes de Apolo cargó contra él, gritando consignas de guerra, pero sus voces se ahogaron ante el zumbido de la coraza Gorgon. Los 7 servobrazos de su espalda cobraron vida propia. 2 de ellos se dispararon hacia adelante, atrapando a los atacantes por el cuello y lanzándolos contra las paredes con la fuerza de una catapulta. Los cañones de sus hombros emitían ráfagas precisas de energía cinética que golpeaban los escudos de los defensores, rompiendo brazos y costillas al impacto, dejando a los hombres fuera de combate antes de que pudieran siquiera blandir sus espadas. Artur avanzaba con el Forgebreaker trazando arcos de destrucción. Cada vez que el martillo descendía, el suelo estallaba. No buscaba matar, la frialdad de Ferrus Manus dictaba que los lisiados y aterrorizados eran un estorbo mayor para el enemigo que los muertos, pero la contundencia de sus ataques era absoluta. Es un demonio. No tiene falna, es imposible, chilló un veterano de nivel 2, viendo cómo su espada de acero se desintegraba al chocar contra la mano de plata viva de Artur. Artur le propinó un revés con el guantelete, enviándolo a volar a varios metros. El joven primarca no se detenía a observar el caos que dejaba atrás. Su mirada estaba fija en el interior del castillo, donde el núcleo de la familia Apolo empezaba a entrar en pánico. Resistencia inútil, tronó la voz de Artur, mientras sus sistemas fijaban a la siguiente oleada. El hierro ha venido a reclamar su deuda. En menos de 5 minutos, la retaguardia de Apolo había dejado de existir como fuerza defensiva. Lo que quedaba era un rastro de armaduras abolladas, armas rotas y soldados que, por primera vez en sus vidas, comprendían que había poderes que los dioses no podían otorgar ni controlar. En el palco de los dioses, el silencio absoluto que siguió al primer impacto fue roto solo por el sonido de la copa de vino de Apolo estrellándose contra el suelo de mármol. El dios, antes radiante y burlón, tenía el rostro desencajado. Sus ojos, fijos en el espejo mágico que transmitía la batalla, no daban crédito a lo que veían, su muralla trasera, el orgullo de su fortaleza, reducida a polvo por un solo joven sin bendición. ¿Qué es eso?, tartamudeó Apolo, su voz perdiendo toda su armonía. No tiene mi falna. No tiene la falna de nadie. Es un mortal. Un simple humano no puede hacerle eso a mi familia. Hermes, sentado a unos pasos, se inclinó hacia adelante con una sonrisa que no ocultaba su fascinación absoluta. Sus ojos brillaban con una chispa de malicia y curiosidad científica. Vaya, Hestia, susurró el dios mensajero. Dijiste que era un herrero, pero eso no es un hombre golpeando un yunque. Eso es el hierro reclamando su lugar en el mundo. Mirad esa tecnología. Ni siquiera Ganesa ha visto algo así. Hephaistos, la diosa de la forja, estaba de pie, con su único ojo visible clavado en el Forgebreaker y la coraza Gorgon. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una comprensión técnica que la dejaba sin aliento. Eso no ha sido forjado con los métodos de Horario, declaró con voz firme, acallando los murmullos de los otros dioses. Esas manos. Ese metal plateado, no es magia, es algo más primordial. Es una ingeniería que desafía nuestra comprensión del orden. Ese chico no está usando el poder de un dios, está usando el poder de la materia misma. Mientras tanto, en el campo de batalla, Artur era una marea de destrucción contenida. No se desviaba de su camino hacia la torre principal, pero cualquiera que se interpusiera era despachado con una brutalidad mecánica. Un grupo de caballeros de élite intentó rodearlo, pero Artur ni siquiera se detuvo. Sus servobrazos se movieron en un patrón circular, creando un perímetro de muerte donde las lanzas se partían como ramitas y los escudos se doblaban como papel. Artur sabía que Bell ya debía estar escalando hacia el capitán. Su tarea era simple, asegurarse de que nadie pudiera ir a reforzar la torre. Mantengan su posición si valoran sus vidas, tronó Artur, mientras el suelo volvía a temblar bajo su paso. Mi hermano de armas tiene una cita con su líder. Yo solo he venido a desmantelar su orgullo. Abajo, los dioses observaban cómo un solo individuo estaba convirtiendo el juego de guerra en una lección de humildad. Hestia, sentada con los brazos cruzados y una expresión de celos advertí, solo sonreía. El caos en el interior de la fortaleza era absoluto.
Mientras Bel corría hacia la torre central, el aire se llenaba del sonido de las espadas mágicas de Belf y los gritos de los soldados de Apolo que no entendían cómo su ventaja numérica se desmoronaba. Lily, oculta bajo la apariencia de un miembro de Apolo, saboteaba las comunicaciones y las órdenes desde dentro, creando una confusión que era el combustible perfecto para el asalto. Bale subía las escaleras de la torre a una velocidad vertiginosa. Cada paso lo acercaba a Jacinto, el capitán de Apolo, quien aguardaba en la cima con una rabia contenida que desfiguraba su rostro. Pero el verdadero muro no estaba en la torre, sino en el puente que conectaba el patio principal con los cuarteles. Allí, Arthur se había convertido en un bastión inamovible. «Apartaos de mi camino», rugió un escuadrón de refuerzos que intentaba llegar a la torre para proteger a Jacinto. Eran casi 20 hombres, liderados por un aventurero de nivel 3 que blandía un hacha enorme. Arthur ni siquiera se puso en guardia. Permaneció de pie, con el forgebreaker apoyado en el suelo, actuando como un ancla. «Nadie pasa». La voz de Arthur salió por los comunicadores de su armadura, gélida y absoluta. El líder del escuadrón cargó, activando una habilidad de velocidad. Pero antes de que pudiera parpadear, los servobrazos de la espalda de Arthur se dispararon. No lo golpearon, dispararon una carga de energía de pulso contra el suelo justo delante de sus pies. La explosión de presión mandó a volar a la primera fila de soldados como si fueran muñecos de paja. Arthur avanzó un paso. El puente de piedra crujió bajo su peso. «Vuestro Dios os prometió gloria. Yo solo os ofrezco una salida digna, rendíos o sed aplastados por el hierro». En la cima de la torre, Bel finalmente irrumpió en la cámara de Jacinto. El capitán de Apolo lo esperaba con su espada desenvainada, brillando con una luz dorada. «¿Crees que porque ese monstruo está destruyendo mi retaguardia tú tienes una oportunidad contra mí, conejo?», siseó Jacinto, lanzándose al ataque. Abajo, Arthur escuchó el choque de metales desde lo alto. Sabía que Bel estaba en su límite, pero también sabía que el joven aventurero tenía algo que el hierro no podía replicar, una voluntad que crecía ante la adversidad. Arthur cerró sus manos de plata viva sobre el mango del martillo. Un grupo de arqueros intentó dispararle desde una balconada lateral, pero los sistemas automáticos de la coraza Gorgon fijaron los objetivos en milisegundos. Los pequeños cañones de sus hombros zumbaron, y con una precisión matemática, inhabilitaron las armas de los arqueros sin necesidad de matarlos. El espejo mágico en el palco de los dioses no mostraba una batalla, sino una ejecución táctica. Apolo estaba de pie, con las manos apoyadas en la baranda de mármol, sus nudillos blancos por la presión. Su rostro, antes la viva imagen de la perfección, estaba contraído en una mueca de horror e incredulidad. «No. No es posible», jadeaba Apolo, con los ojos inyectados en sangre. «Mis hijos. Son cientos. Entrenados, bendecidos con mi sangre. ¿Cómo puede un solo humano? Un ser sin la marca de un dios?» Frente a sus ojos, Arthur realizó el acto final de humillación. No usó magia, no gritó un nombre de habilidad. Simplemente, con un movimiento fluido de sus manos de plata, levantó el forgebreaker y lo descargó contra la base del puente principal. La estructura de piedra, que había resistido décadas, se desintegró en una lluvia de escombros, dejando a los últimos refuerzos de Apolo varados al otro lado, mirando al vacío con puro terror. Arthur se dio la vuelta, ignorando a los soldados que huían, y miró directamente hacia arriba, hacia donde sabía que los espejos mágicos proyectaban su imagen para los dioses. En el palco, los demás dioses retrocedieron. La mirada de Arthur, filtrada a través de la lente mágica, era gélida, desprovista de la devoción o el miedo que los mortales solían mostrarles. «Míralo», Apolo dijo Loki, soltando una carcajada estridente que cortó el aire como un cuchillo. «Tu sol se está apagando. Ese chico no te está pidiendo permiso para ganar. Te está borrando del mapa». «Basta», rugió Apolo, volviéndose hacia Hestia. «Hestia, deténlo. Esto es una masacre. Él no sigue las reglas. No es un aventurero». Hestia se levantó lentamente. Por primera vez en todo el día, su expresión no era de preocupación, sino de una calma majestuosa. Miró a Apolo con una lástima punzante. «Tú elegiste este juego», Apolo respondió ella con voz firme. «Tú amenazaste a mi familia y a la suya. Arthur te advirtió que la guerra no era un juego para él. Ahora lo estás viendo, el hierro no sabe jugar, solo sabe forjar o destruir». Apolo regresó su vista al espejo justo cuando Jacinto, su amado capitán, caía derrotado por Bel en la cima de la torre. Pero lo que quebró definitivamente al dios del sol no fue la derrota de su favorito, sino ver a Arthur caminando, rodeado de los restos de un ejército que ya no se atrevía a levantarse.
El humano sin falna había desmantelado el orgullo de una deidad en menos de una hora. La humillación era total. Apolo no había perdido contra otro dios, había perdido contra la voluntad pura y la tecnología de un hombre que se negaba a ser un peón. Hestia no podía contener su sonrisa. Sentada en un escalón del pequeño coliseo donde los dioses observaban el juego de guerra, sus ojos brillaban con lágrimas de alegría. En el espejo mágico frente a ella, aún podía ver a Bel y su equipo celebrando su victoria. Un escalón arriba, Apolo estaba pálido. Su usual arrogancia se había desvanecido, dejando atrás solo la cara de un dios que acababa de perderlo todo. Su cabello parecía opaco, sus hombros caídos. Hestia se levantó lentamente. El sonido de sus sandalias contra la piedra resonó en el silencio expectante del coliseo. Todos los dioses presentes observaban, algunos con simpatía, otros con curiosidad malsana, muchos con advertencia silenciosa sobre lo que sucedía cuando se subestimaba a una diosa menor. Apolo, pronunció Hestia. Su voz, normalmente alegre y juvenil, tenía ahora un tono escalofriante que hizo que varios dioses se estremecieran. El dios bajó la vista, sus ojos encontrando los de Hestia. Ya sabía lo que venía. Lo había aceptado cuando hizo la apuesta. Pero aceptarlo intelectualmente era diferente a enfrentarlo. Hestia giró para mirarlo directamente, y en su rostro apareció una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una sonrisa macabra, triunfante, justiciera. De acuerdo con los términos de nuestro acuerdo, dijo, su voz clara y resonante en el silencio del coliseo, reclamo tu mansión en horario. Y de acuerdo con las leyes establecidas por Auranos, quedas expulsado de esta ciudad para siempre. Las palabras cayeron como martillazos. Apolo abrió la boca para protestar, pero ningún sonido salió. A su alrededor, los dioses murmuraban. Algunos asentían con aprobación. Otros miraban a Hestia con nuevos ojos. La diosa menor del hogar acababa de recordarles a todos que incluso las llamas más pequeñas podían consumir bosques enteros si se las avivaba lo suficiente. La mansión de Apolo era espléndida, mucho más grande de lo que Hestia había soñado jamás para su familia. Columnas de mármol, techos altos y habitaciones espaciosas. Al día siguiente de la victoria, Hestia, Bel y los nuevos integrantes de la familia se habían instalado en su nuevo hogar. Bel caminaba por los pasillos como si temiera romper algo, sus ojos tan grandes como platos. Lily organizaba ya las provisiones en la cocina, calculando mentalmente cuánto costaría mantener una residencia tan grande. Beowulf había reclamado un taller en los sótanos, y Mikoto meditaba en un jardín zen que encontró en el ala este. Hestia debería haber estado feliz, y lo estaba, en parte. Pero una inquietud se había instalado en su pecho, una preocupación que tenía mucho que ver con Arthur. El herrero y exaventurero sin falda se había unido como aliado temporal en esa misma mansión, antes del juego de guerra impuesto por Apolo. Tanto Hestia como Arthur habían decidido unirse porque sus problemas con Apolo eran similares, ambos tenían seres queridos amenazados por la arrogancia del dios del sol. Pero la demostración de poder que Arthur había ejercido durante el juego de guerra, sin tener falda, había despertado mucho más que victoria. Había despertado revuelo, incomodidad y, lo más peligroso, codicia entre los dioses. Sentada en lo que antes era el estudio de Apolo, Hestia miraba por la ventana hacia las calles de Horario. Podía casi sentir las conversaciones que estarían ocurriendo en ese momento en los salones divinos, en las tabernas, en los gremios. Muchos dioses piensan que la estupidez de Apolo ha despertado algo peligroso, murmuró para sí misma, recordando los comentarios que había escuchado. Algo que no debería haberse provocado. Y tenían razón, en cierto modo. La armadura de Arthur, ese martillo que parecía capaz de romper montañas, el poder que emanaba de él sin necesidad de la bendición de un dios. Era algo fuera de lugar en su mundo. Algo que desafiaba el orden establecido. La expulsión de Apolo fue justificada, continuó pensando en voz baja. La mayoría está de acuerdo en eso. Pero no todos. Algunos dioses, los más ambiciosos, los más hambrientos de poder y estatus, veían en Arthur no una amenaza, sino una oportunidad. Si conseguían que el portador de ese martillo y esa armadura se uniera a su familia, su estatus en Horario se dispararía. Su influencia crecería exponencialmente. Hestia cerró los ojos, sintiendo un dolor de cabeza incipiente. Tenía el presentimiento de que Hefesto, la diosa de la herrería, estaría especialmente interesada. Después de esa demostración en el juego de guerra, ¿cómo no iba a estarlo? Una armadura y un martillo de tal calidad, creados sin falma.
Era el sueño de cualquier herrero divino. Espero que no cometa el error de provocar a Arthur, susurró Hestia. Porque Arthur no era un juguete divino. No era un peón en los juegos de los dioses. Había algo en él, una seriedad, una determinación, una antigüedad que no correspondía con su apariencia juvenil. Y luego estaban Loki y Freya. Hestia sintió un escalofrío. Loki, con su amor por el caos y las travesuras que a menudo cruzaban la línea hacia lo peligroso. Y Freya, con su obsesión por coleccionar almas interesantes, por poseer lo bello y lo único. Ambas estarían tras Arthur. Hestia lo sentía en sus huesos divinos. Y eso podría ser peligroso no solo para Arthur, sino para todos. Porque si había algo que Hestia había comprendido al observar a Arthur durante el juego de guerra, era que él no se dejaría poseer. No se dejaría manipular. Y si los dioses intentaban forzarlo. Hestia abrió los ojos y miró hacia donde Bel estaba entrenando en el patio, su pelo blanco brillando bajo el sol. Su niño, su primer y más preciado familiar. Arthur había ayudado a protegerlo. Había ayudado a protegerlos a todos. Tendré que estar alerta, decidió Hestia, su expresión volviéndose determinada. Tendré que proteger a mi familia, y si es posible, proteger también a Arthur de los juegos de los dioses. Porque en un mundo de mazmorras y dioses caprichosos, a veces las llamas más pequeñas debían unirse para evitar que un incendio consumiera todo lo que amaban.